Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Sean todos bienvenidos. Nuevo bombardeo contra una base militar en Irak que alberga a soldados estadounidenses. En Nicaragua continúa el asedio por parte del régimen de Daniel Ortega en contra de la líder estudiantil Amaya Coppens. Hoy hablamos con ella. Para cada una de las partes a efecto de... Según el Banco Mundial, Colombia será el segundo país de la región que presentará mayor crecimiento económico en este 2020. En el mundo hoy, tragedia en el mar Egeo. 11 migrantes se murieron tras hundirse la embarcación en la que intentaban ingresar a Turquía. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. De inmediato los invito también a conectarse con nosotros en Twitter. Recuerden que estamos como @latarde_NTN24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Nuevo bombardeo contra una base militar en Irak que alberga a soldados estadounidenses. Al menos 4 soldados iraquíes resultaron heridos luego de que varios proyectiles se golpearan el aeródromo de Al-Balada, al norte de Bagdad. Según fuentes militares, tanto la mayoría del personal como equipamiento estadounidense había sido retirado del lugar en los últimos días y solo quedaban 15 tropas y una sola aeronave. Esta base, ubicada a 80 kilómetros de la capital de Irak, es una de las más grandes del país. Ya había sido atacada a comienzos de año en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán. Y hay tensión en Irán luego de que la Fuerza Aeroespacial de ese país se confirmara que la Guardia Revolucionaria derribó por error un avión ucraniano con 176 ocupantes. En la capital hay protestas que piden la renuncia del líder supremo. Las manifestaciones fueron respaldadas por el presidente de los Estados Unidos. El embajador británico en Teherán, por más de una hora, fue detenido por las autoridades. Ha sido señalado de estar aupando las manifestaciones. Una vigilia en honor a las víctimas que se convirtió en protesta. Con arengas y cánticos contra la Guardia Revolucionaria de Irán, cientos de personas en Teherán rechazaron el fatal desenlace del avión comercial ucraniano. Los manifestantes también pidieron la renuncia del ayatolá Ali Jamenei. En una concentración, el embajador de Reino Unido en Irán fue detenido, acusado de supuesta incitación a los manifestantes. Según medios británicos, estuvo retenido por más de una hora y luego fue dejado en libertad. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido aseguró que el arresto es una violación flagrante del derecho internacional y envió un mensaje a la República Islámica. Puede continuar con su marcha hacia el estatus de paria con todo el aislamiento político y económico que conlleva, o tomar medidas para reducir las tensiones. Hoy, Irán admitió que derribó por error el avión ucraniano luego de que un operario confundiera la aeronave con un misil crucero y lanzara uno de corto alcance para derribarlo. El Boeing 737 se estrelló el pasado miércoles poco después del despegue. El embajador del Reino Unido en Irán, Rob McCurr, le recordó a Irán que el arresto de diplomáticos es ilegal en todos los países. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores inglés, Dominic Raab, condenó la detención y dijo que la República Islámica solo tiene 2 caminos y espera que se decida por transitar el sendero de la reducción de las tensiones en lugar de dirigirse hacia el estatus de Estado paria. El ministro de Seguridad británico, Brandon Lewis, afirmó en una entrevista que espera que Irán desempeñe su mejor papel ante el mundo. Sí, así como Dominic Raab ha señalado ampliamente esta mañana, hay una elección que Irán debe hacer y esperamos que se alejen del límite y quieran ser parte del trabajo internacional para asegurarse de que estamos trabajando juntos a nivel mundial para tener la oportunidad de desescalar toda la situación allí. Fuerte represión en las calles de Teherán, en Irán. Las fuerzas del régimen iraní cargaron este domingo contra cientos de manifestantes que han salido a las calles en rechazo al accionar de la Guardia Revolucionaria que derribó el avión comercial ucraniano
hecho en el que murieron 176 personas que iban a bordo de esa aeronave, incluido, por supuesto, la tripulación. Según reportes en redes sociales, policías efectivos de la Guardia y agentes de civil lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma contra las multitudinarias manifestaciones lideradas por estudiantes y en las que se escucha claramente que se pide la renuncia del líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei. Y hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje contundente a los líderes iraníes. Trump advirtió que deben cesar las muertes en las manifestaciones antigubernamentales que se han reactivado después de que Teherán reconociera este sábado el derribo del avión ucraniano. A los líderes de Irán, no maten a sus protestores. Miles ya han sido asesinados o encarcelados por usted y el mundo está mirando. Más importante aún, Estados Unidos está mirando. Vuelva a encender Internet y deje que los periodistas deambulen gratis. Detén la matanza de tu gran pueblo iraní. Mientras tanto, continúan los homenajes a las víctimas del siniestro aéreo del miércoles pasado en Irán. En el aeropuerto internacional de Boryspil, que sirve a la capital de Ucrania y en donde debía aterrizar además el avión procedente de Irán, crearon un monumento improvisado. Decenas de personas llevaron flores y velas para honrar a quienes perdieron la vida. Entre las 176 víctimas hay 9 tripulantes y 2 pasajeros ucranianos. Hablamos a esta hora de Nicaragua, donde no cesa el asedio por parte del régimen de Daniel Ortega a la líder estudiantil Amaya Coppens. Pese a las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este jueves paramilitares sandinistas impregnaron de aceite la fachada de la casa de la dirigente en Esteli. Coppens, que fue liberada por sorpresa en vísperas de Año Nuevo, mientras sus padres intentaban visitarla, tiene doble nacionalidad, belga y también nicaragüense. Recordemos que ella recobró su libertad tras una medida con la que Daniel Ortega intenta restarle fuerza a la presión internacional por el cese de la represión en territorio nicaragüense. Precisamente me acompaña a esta hora la líder estudiantil nicaragüense Amaya Coppens. Bienvenida a la tarde fin de semana de NTN 24. Un gusto que nos puedas acompañar. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias a vos y muchas gracias por el espacio. Amaya, ¿te liberan con medidas cautelares? Es decir, ¿debe haber una presentación ante un tribunal o estás totalmente en libertad? No estoy para nada en libertad. Lo único que hicieron fue un cambio de lo que es el régimen. Estoy ahorita con el régimen de convivencia familiar. Mi caso no está cerrado del todo. Es más, mi juicio está programado para el 30 de enero y todavía estamos esperando a ver qué va a suceder en ese momento. Simplemente pues estamos fuera. Y eso nos deja muy en claro que todo esto pues no es absolutamente nada legal. Lo que es el sistema judicial está completamente a mano de este régimen y realmente incluso estaba en vacaciones al momento en que nos sacaron. O sea, hay un sinnúmero de irregularidades que van una tras otra, al igual que todo lo que ha venido sucediendo con esta crisis. Amaya, ¿de qué se te acusa? ¿Cuáles son los delitos por los que está siendo procesada judicialmente? Esta vez de tráfico de armas. ¿Te sembraron armas a ti, Amaya? Sí, al igual que, bueno, los 15 otras personas. Bueno, y no es algo pues aislado, la vez pasada igual. Nos habían puesto armas y a la mayoría pues de nosotros que hemos sido arrestados en este contexto nos han plantado armas, nos han plantado drogas y bueno, realmente han hecho lo que han querido con estos casos. Esta es una medida que tomó el régimen de Daniel Ortega finalizando el año de alguna manera para congraciarse con la comunidad internacional, porque tiene la presión de la comunidad internacional para que cese la persecución, por supuesto, contra los nicaragüenses que no piensan igual que él. Y por supuesto, esa persecución de la que quiero hablar también contigo, porque se sigue presentando. Te dieron una medida con la que busca de alguna manera suavizar la situación y la tensión en el país, y sin embargo hay paramilitares, porque así hay que decirlo son, que militan en el partido de gobierno, que es el partido sandinista en Nicaragua, y han atacado tu casa. Cuéntame qué fue lo que pasó. Sí, desde el momento en que llegué a mi casa ha habido un asedio, ha habido un acoso que es constante
no han lanzado aceite quemado a la casa, piedras, han hecho disparos de armas de fuego, de morteros, y sobre todo no es algo aislado. De igual manera han estado atacando las diversas casas, tanto de excarcelados como de personas que han sido bien claras al momento de denunciar lo que está sucediendo aquí en Nicaragua. Por ejemplo, a la familia Alonso en León, a quienes amarraron y obligaron a filmar videos. Bueno, cabe recalcar que fue la policía quienes ingresaron con violencia a su casa y los amarraron a sillas. De igual manera, igual en León, la familia del doctor Toruño, a quienes le quemaron la casa, la familia de Ibañez Álvarez, que igual viene siendo asediada, amenazada, y esto es en el mejor de los casos. Realmente lo que son los asesinatos continúan en el día a día. Justamente el día de ayer hubo otro asesinato de un campesino en Jinotega, y en lo que fue del 2019, bueno, se calcularon alrededor de 63 asesinatos de campesinos, de los cuales pues sabemos que es muy difícil además obtener mucha información. Son cosas pues que vienen sucediendo en el día a día aquí en Nicaragua y que este régimen quiere normalizar, pero que obviamente hace falta solo acercarse un poco para notar que nada está normal. Todavía, aunque liberaron a un grupo ahora de 91, siguen dentro de la cárcel más de 65 personas en condiciones infrahumanas. Amaya, por ejemplo, ¿tus padres también son intimidados por personas que siguen al régimen de Daniel Ortega? Sí, absolutamente toda mi familia, mis hermanos fueron golpeados brutalmente. Justo el 24 de diciembre fue el regalo navideño que nos dio este régimen, la agresión de mis dos hermanos, de mis primos que estaban en Chinandega. Y estas son cosas pues que hemos venido viviendo durante todo este tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste en prisión, Amaya, tras las rejas? Bueno, la primera vez estuve 9 meses y ahora 46 días. Ahora, casi 11 meses en la cárcel. Por supuesto, son medidas que toma el régimen para de alguna manera callar esas voces de que desde el 2018, exactamente desde abril, si no me equivoco, están en las calles de Nicaragua exigiendo un cambio político, exigiendo democracia, que no la hay, es la denuncia recurrente de los nicaragüenses en el país. Ahora, ¿te da miedo seguir hablando del tema? ¿Te da miedo, a pesar de estar 2 veces en prisión, de estar procesada judicialmente por porte de arma, qué sé yo, por terrorismo? Porque esto es costumbre en este tipo de gobiernos, de regímenes, acusar a la gente así, incluso a veces hasta sin prueba. Pero ¿te da miedo en este momento seguir hablando del tema, seguir pidiendo libertad, democracia para Nicaragua? Mira, yo creo que en general en Nicaragua no hay ninguna seguridad ciudadana, no hay garantías de seguridad para absolutamente nadie, y eso es algo con lo que estamos viviendo. Nos han querido callar de todas las maneras posibles, pero realmente siento que, bueno, con sus acusaciones que hacen son de una ridiculez, o sea, que nadie se las cree, ni siquiera los policías. Mirábamos al momento en el que nos estaban presentando con el sinnúmero de armas, mirábamos a los oficiales de criminalística poniendo ahí las armas, las municiones, y podíamos ver a los oficiales que bajaban la cabeza, porque ni siquiera ellos creen toda esta mentira, toda la farsa que quieren hacer creer afuera. Entonces, creo que en ese aspecto todos los nicaragüenses estamos claros que esas son mentiras, que estos casos no están basados en absolutamente nada. Y si se da lo que realmente nosotros estamos exigiendo, que es justicia verdadera, entonces no tenemos absolutamente nada que temer en ese aspecto legal. Lo que sí, pues las agresiones, el asedio, esas son cosas de todos los días, y es algo que seguimos denunciando. En mi caso me considero muy afortunada porque ha habido bastante atención sobre mi caso, y creo que es algo que por lo menos, bueno, lo que sucede no pasa desapercibido. Hay gente que no tiene toda esta suerte, y creo que es parte también de bueno, un deber moral, si se puede decir,
de seguir denunciando lo que sucede, porque hay gente que no tiene la suerte que yo tengo, que no tiene la atención que yo tengo, como por ejemplo los asesinatos de campesinos que se siguen dando en el día a día y con un completo silencio y complicidad por parte de la policía, por parte del ejército, por parte de este régimen que es dictador. Amaya, 2 veces en prisión. Quiero hablar de cómo son esos días allí, tomando en cuenta que entras a la cárcel porque te opones al régimen de Daniel Ortega. ¿Cómo es el trato con las personas que están allí en prisión por razones políticas? Bueno, creo que algo que hemos venido viendo es que intentan humillarnos de las maneras que quieren, intentan callarnos de la manera que quieren. Sin embargo, incluso oficiales que están ahí están muy conscientes por las razones por las que estamos. Entonces, nos intentan mantener sobre todo aislados del resto de reos, nos intentan mantener incomunicados completamente. Y bueno, las humillaciones constantes y las torturas que han venido sucediendo durante todo este periodo, que esas han sido igual que la violencia en general, no es algo aislado y que se sigue denunciando y que siguen apareciendo diferentes casos, como por ejemplo el caso de Eduardo Lacayo, quien sigue hoy en día en la cárcel y es parte de los más de 65 presos políticos que siguen en la cárcel, a quien intentaron asesinar dentro de la cárcel justo ahora en estas fechas navideñas y que intentaron apuñalar dentro de la cárcel. Hemos tenido casos, por ejemplo, de envenenamiento. Han habido casos de fracturas, de tortura, de choques eléctricos, de violaciones, y eso en el caso de la prisión. Sabemos que los peores casos son aquellos que no están registrados, son aquellos en cárceles clandestinas, como fue, por ejemplo, el caso de Javier Mojica, quien pasó 10 meses secuestrado, o, por ejemplo, de los campesinos que están siendo asesinados en la frontera. Entonces, es realmente... es algo que no se puede describir, lo que se sigue viviendo en Nicaragua en el día a día. Bien, por eso quisimos hablar contigo hoy, Amaya, porque la situación, a pesar de que mucha gente fuera de Nicaragua pueda decir, bueno, se apagaron las protestas en Nicaragua, en algunos casos la gente, con toda razón y justificadamente, pues se tiene miedo de alguna manera a vivir esa situación que tú viviste, por ejemplo, 2 veces en prisión, la humillación, hay quienes han sido torturados, es decir, humillados, vejados. Tu mensaje para quienes están fuera de Nicaragua, no solo para los nicaragüenses que también apoyan esta causa, sino para la comunidad internacional. Bueno, que aquí principalmente nada está normal. Tenemos y nos sobran razones para seguir protestando, que aunque ya no se pueda ver este estallido social que se pudo ver en el 2018, no es que estamos callados, no es que hemos dejado de protestar. Este régimen está reprimiendo absolutamente todo. Con el caso, por ejemplo, la última vez que estuve en la cárcel, estuvimos ahí 16 personas, porque están criminalizando la solidaridad, están criminalizando el hecho que fuimos a dejar agua a madres que estaban en huelga de hambre. Realmente son cosas que son indescriptibles, pues. Y, pues, obviamente la gente tiene miedo, pero nosotros seguimos encontrando la manera de seguir protestando, de seguir diciendo que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Nicaragua y que nosotros vamos a seguir luchando y que vamos a seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos, no solo los que están aquí ahora, sino todos los que van a estar, porque siguen capturando en el día a día. Vamos a seguir exigiendo justicia por todos los asesinados, vamos a seguir exigiendo que estén las condiciones adecuadas para que los más de 90.000 exiliados puedan regresar a Nicaragua, para que los estudiantes podamos regresar a las universidades, para que no estemos solo sobreviviendo aquí en Nicaragua, sino que podamos realmente vivir y podamos exigir lo que es nuestros derechos ciudadanos, que nos vienen siendo negados desde hace años, no solamente desde el 2018. En pantalla, Amaya Coppens es una líder estudiantil nicaragüense, ha estado en prisión 2 veces precisamente por levantar su voz contra el régimen de Daniel Ortega. Amaya, gracias por estar con nosotros, una feliz tarde para ti. Muchas gracias a vos, Carlos. Buenas tardes. Hasta pronto. Vamos a cambiar de tema y vamos también a México. Tijuana
sigue siendo la ciudad más violenta del país por sus altas cifras de homicidios. La localidad fronteriza registró la mayor cantidad de crímenes que hubo en México durante el 2019. Pequeños traficantes se mueren a diario en la lucha por plazas, por el controlar, en este caso, el mercado de drogas. Tijuana también ha sido durante mucho tiempo el campo de batalla para los diferentes cárteles del narcotráfico que se disputan el control de las rutas, pero hacia Estados Unidos. Los altos índices de violencia no han podido reducirse a pesar de los constantes intentos de las autoridades y las políticas de seguridad del actual gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para disminuir este tipo de delitos y que mantienen a la población en una permanente angustia. Y al fondo es toda la motivación que se logra ver con todos los elementos. Para hablar de este tema quiero saludar en Cuernavaca, México, a Alexei Chévez, ese consultor de seguridad. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Saludos a tu auditorio de NTN 24. Bienvenido, buena tarde, por supuesto. Lo primero, ¿qué factores hacen de Tijuana la ciudad más peligrosa en México? Bueno, depende de cómo lo veas. Si lo vemos por homicidios, no es tanto que si lo vemos por el número de delitos graves. Definitivamente lo que juega un factor muy importante en esto es que Tijuana ha sido históricamente un corredor para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces es una plaza muy importante para las organizaciones criminales y constantemente están peleando los huecos que van dejando uno y otro líderes criminales. Bien, la venta de cristales, por ejemplo, es decir, la metanfetamina, mantiene viva la lucha entre bandas criminales, enfrentamientos que hacen, por supuesto, que se mantenga en rojo el número de asesinatos. ¿Por qué ha sido tan difícil ponerle un freno a esta violencia? Bueno, el problema que tienen las autoridades de Estados Unidos y nosotros también es que las metanfetaminas y el fentanilo no son tan fácilmente detectables, no son detectables por rayos X, no son detectables por los medios convencionales, se tienen que usar perros muy entrenados, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí dificulta mucho la localización para contrabando de este tipo de droga. Otro de los factores que influye muy fuertemente en esto es que hay una enorme demanda en Estados Unidos por este producto y sobre todo que es la frontera más transitada en el mundo. La frontera entre Tijuana y San Diego es la frontera más transitada en el mundo. Entonces, este tráfico constante de personas, bienes materiales, etcétera, dificulta mucho el lograr detectar este tipo de drogas. Ahora, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, que es Alfonso Durazo, dijo en una conferencia de prensa que la estrategia respaldada por la recién formada Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ha logrado de alguna manera reducir ligeramente la cantidad de homicidios precisamente en Tijuana. Hay una tendencia a la baja, pero sigue siendo la ciudad más violenta del país. ¿Cómo se explica este fenómeno? Bueno, Tijuana históricamente ha sido una ciudad muy violenta. Anteriormente en otras administraciones se le había apoyado mucho con trabajo social, con Policía Federal, etcétera. Están volviendo a hacer poco más o menos la misma receta. Están trabajando mucho con la juventud, están trabajando mucho con pandillas criminales y obviamente hay una fuerte presencia policial. Esto ha detenido un poco, no lo que quisiéramos ver nosotros, es algo muy pequeño todavía, pero hay un pequeño tendencia a la baja. Nosotros quisiéramos observar algo fuera más pronunciado, algo que empezara a ser tendencia. Todavía esto no es una tendencia, es algo que está sucediendo, pero va bajando muy poco, lo cual no lo hace tendencia, desafortunadamente. Ahora, quiero que hablemos también del plan de seguridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es efectivo? ¿Es débil? ¿Erróneo? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo lo que te puedo decir son dos cosas principalmente. Número uno, este plan de seguridad está basado en el despliegue de la Guardia Nacional con aproximadamente 130,000, 150,000 elementos.
Esto todavía no se logra. Todavía no logran desplazar a la Guardia Nacional en todo el territorio nacional. No podemos culpar a este gobierno cuando todavía no tiene todas las piezas en su lugar. Pero por otro lado, en donde las piezas han estado en su lugar, los lugares donde va la Guardia Nacional, donde ya está funcionando la Guardia Nacional, no hemos detectado una baja significativa de los delitos de alto impacto, e incluso en todo el año, por ejemplo, respecto a homicidios, esto aumentó. El año pasado tuvimos el mayor número de homicidios de los que se tenía récord en México. Entonces, si nos vamos a enfocar nada más a esperar que Guardia Nacional cumpla con el desplegado y cubra toda la nación, yo creo que no va a funcionar. Muchos especialistas, los Estados Unidos, mucha gente ha dicho, necesitan empezar a cambiar esta estrategia porque a un año todavía no está dando resultados. Señor Chévez, ¿se puede decir que el crimen organizado ha ganado más poder, ha cobrado más terreno en este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Absolutamente. Definitivamente este año que ha sido de no hacer nada, de dejar a las organizaciones criminales y de intentar convencerlas de que depongan su actitud hostil y se dediquen a otra cosa, simple y sencillamente no ha funcionado. Este hueco que de por sí ya era precario, que ha dejado la seguridad pública, lo han vuelto a ocupar las bandas criminales. Están obviamente aprovechando todo esto para generar mayor control, sobre todo ahora que viene este boom muy grande de lo que es la industria del fentanilo en Estados Unidos. Esta comercialización, y como ya lo había comentado antes, su difícil detección, lo hace un producto muy lucrativo para las nuevas bandas criminales. Esto ha provocado que se genere una pelea mayor entre ellos para controlar este lucrativo negocio. Si esto le sumamos que la Guardia Nacional y el gobierno en general no ha emprendido una acción real, concreta, contra las bandas de crimen organizado, definitivamente los ganones en todo este año pasado fueron las organizaciones criminales. Bien, agradecemos a Alexei Chévez, ese consultor de seguridad, nos acompañó desde Cuernavaca, en México. Gracias por estos minutos, una feliz tarde para usted. Gracias a ti, Carlos Eduardo. Un saludo a tu auditorio. Hasta pronto, gracias. Vamos así a la primera pausa para comerciales y al volver, según el Banco Mundial, Colombia será el segundo país de la región que presentará mayor crecimiento económico en 2020. Buenas noticias para Colombia. Según el Banco Mundial, Colombia será el segundo país de la región que presentará mayor crecimiento económico en 2020. Proyectos de infraestructura permitirán respaldar un aumento en el crecimiento previsto en 13.6%. Proyectos como la nueva malla vial del Valle del Cauca, los aeropuertos para las islas de San Andrés y Providencia, entre otras obras, harán más atractivo el país cafetero para la inversión extranjera. Además, la edición número 21 del barómetro de confianza de la firma multinacional consultora Ernst & Young ubicó a Colombia en el segundo lugar dentro del top 5 de los destinos preferidos para los empresarios, por encima de, escuchen bien, Canadá, Alemania y Reino Unido. Para el resto de Latinoamérica, las proyecciones son alentadoras, pese a que el año pasado estuvo marcado por casos de corrupción en países como Chile, Perú y México, que permitieron el crecimiento, o que no permitieron en este caso, el crecimiento esperado. El Banco Mundial proyecta un cierre de año con un aumento en términos económicos de 1.8%, a diferencia del 2019, que cerró en 0.8%. Los países llamados a liderar la región son Panamá, que crecerá un 4.2%, seguido por Colombia con 13.6%, y luego está Perú con 3.2%. Para hablar de este tema quiero saludar a Mauricio Olivera, economista y director de la firma Econometría Consultores. Bienvenido a la tarde fin de semana. Carlos Eduardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo. Bienvenido, un gusto por supuesto. ¿Por qué tanta incredulidad entre los colombianos
pues, si Colombia en este caso vea las proyecciones del Banco Mundial, es una nación que está en crecimiento económico, no se ha detenido. Yo creo que hay dos fenómenos importantes. Uno, a pesar de que, como dice el dicho, comparación de muchos, comparación de tontos, somos la economía de las economías que más está creciendo en América Latina. No se han cerrado las cifras de 2019, pero yo creo que vamos a ser la de mayor crecimiento. Y en el 2020, de acuerdo a las proyecciones, tanto de Econometría como del mismo Banco Mundial, también vamos a ser de las de mayor crecimiento. Ese es el lado positivo. Sin embargo, estamos creciendo muy bajo. Un crecimiento de 3,2, 3,5 es un crecimiento muy bajo, sobre todo si lo que queremos es llegar en algún momento de la historia de Colombia a ser un país desarrollado. Entonces, yo creo que pues, como las comparaciones no son fáciles, las personas viven el día a día y en el día a día el crecimiento es bajo. Por eso hay alguna decepción con el crecimiento, pero comparados con América Latina, somos de todas maneras la de mayor crecimiento. Señor Olivera, ¿qué factores serán clave para que se fortalezca la economía en Colombia? Yo creo que hay dos temas importantes. Uno, y así lo dice también el mismo Banco Mundial en sus proyecciones del 2020, el tema de infraestructura. Ese es uno de los motores de crecimiento y eso va a llegar a que seamos la segunda economía de mayor crecimiento el próximo año, después de Panamá. Y por otro lado, un factor que es muy importante y que hay que tener en cuenta y que están viviendo muchas personas y por eso también el descontento es el desempleo. Las cifras de desempleo que se lograron bajar a mitad de la década pasada a un dígito están nuevamente acercándose a 2 dígitos. Y yo creo que el tema de empleo necesita políticas activas de empleo. De hecho, el presidente lanzó a través de un decreto políticas activas de empleo para los jóvenes, que yo creo que son importantes, pero es necesario que haya una mayor diseño de políticas activas de empleo, no solo para los jóvenes, sino para las personas mayores de 40, 50 años que pierden su empleo, digamos, muy específicas para poblaciones específicas que ayuden a valorar no solo el crecimiento, sino también la igualdad y las posibilidades de empleo para las personas. Ahora, ¿cree usted que ese 13.6% proyectado de crecimiento económico para Colombia, proyectado en este caso por el Banco Mundial, es alcanzable? El Banco Mundial tiene para América Latina un 1.8, para Colombia el 3.6. Econometría en sus modelos de proyección tiene para Colombia un 3.3, es decir, hay 3 puntos porcentuales de diferencia, y para América Latina 1,4, es decir, 4 décimas de diferencia. Entonces, nuestras proyecciones son un poco más conservadoras, digamos. Sin embargo, yo creo que una palabra que hay que tener en cuenta para saber qué tan realistas, o más bien qué tan alcanzables son estas proyecciones, es la palabra incertidumbre. Estamos en un mundo mucho más incierto, digamos, no solo internacionalmente, frente a las actuaciones de la misma economía del mismo presidente de Estados Unidos, la guerra comercial con la China, la situación con Irán. Conociendo la convulsión, señor Olivera, convulsión social, por supuesto, que vive en muchos países de Latinoamérica, ¿por qué estas proyecciones del Banco Mundial, cree usted, son tan alentadoras, si las podemos llamar de alguna manera? Yo no diría, la verdad, que son muy alentadoras, Carlos. Yo diría que son moderadas, digamos. Cuando uno ve el crecimiento mundial, y digamos, basando en el mismo reporte del Banco Mundial, el crecimiento mundial en el 2019 fue el más bajo comparado con la época de la crisis. Es decir, llegamos a un crecimiento muy bajo, en principio va a ser 2,4 2019, 2020 va a ser 2,5, y el jalonamiento mayor va a ser de países emergentes, como los países de América Latina, pero de una manera muy moderada, como decía antes, digamos, para que Colombia llegue a niveles de un país desarrollado debería estar creciendo casi que el doble. Eso lo decían proyecciones de hace varios años. Entonces estamos en un crecimiento moderado. América Latina, desafortunadamente, sigue presentando problemas estructurales. Uno de los problemas estructurales más grandes es la baja productividad, y dentro de la baja productividad laboral.
Por eso, como decía antes, para Colombia y creo para América Latina, por un lado está la incertidumbre política, pero por otro lado, las políticas que incentiven y mejoren la productividad son absolutamente necesarias en América Latina para no crecer el Banco Mundial dice 1,8, econometría dice 1,4, sino para crecer al doble, para poder salir de este estancamiento que ha tenido el crecimiento en América Latina desde casi la mitad de la década pasada, cuando se cayó el precio del petróleo. Es necesario generar activas políticas en el empleo, en el trabajo, en la formación y en la infraestructura para poder crecer mucho más. Yo no diría que son alentadoras, yo diría que son moderadas y algo conservadoras. Moderados o moderadas, para anotar, por supuesto. Aparte de Colombia, ¿qué otro país cree usted que se consolida en la región? Digamos, viendo las proyecciones y lo que ha pasado, digamos, hay países como Panamá que están creciendo a un buen ritmo. En América del Sur la situación es más compleja, digamos, tenemos la situación de incertidumbre en Bolivia, la tenemos en Chile, Argentina, está en una encrucijada muy fuerte frente a la tasa de cambio, frente a la macroeconomía, que puede repuntar y que de hecho, de acuerdo a las proyecciones, va a repuntar el próximo año. Seguimos viendo la región. La proyección, por ejemplo, para Argentina es un crecimiento del 12.3%. ¿Lo ve posible, sobre todo ahora, con un gobierno socialista como el que encabeza Alberto Fernández de la mano de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que eso va a depender mucho y por eso, perdón, insisto nuevamente en la palabra incertidumbre, de las políticas que diseña el nuevo gobierno. Se acaba de posesionar, se posesionó entrando, recibiendo una economía muy en crisis. Entonces dependerá mucho de las políticas y de la credibilidad que esas políticas generen en los mercados internacionales. Desafortunadamente Argentina ha tenido muchos periodos de crisis en la deuda externa, y estas crisis son las que generan poca credibilidad, las que generan poca credibilidad en la moneda argentina y las que generan estas grandes devaluaciones que se han dado en la Argentina. Entonces va a depender mucho de cómo el gobierno empiece a reaccionar. Hay, digamos, voces positivas, voces negativas, como usted lo decía, digamos, muchas voces dicen es un gobierno socialista. Por otro lado, pues como ustedes saben, el ministro de Hacienda argentino es uno de los pupilos, digamos, del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Entonces toca ver muy bien cómo va a generar a través de eso, más que las políticas específicas, unas políticas que sean creíbles para el mercado internacional, que le respondan a los deudores en el mercado internacional y que le permitan voltear la economía y tener crecimiento. Finalmente, Venezuela quedó por fuera de este radar del Banco Mundial. ¿Qué opinión le merece la situación en el país vecino, en el país suramericano? Venezuela es un país en crisis de hace varios años. Desafortunadamente ya está comprobado que es un modelo económico que no funciona, digamos, cargado de mucha ideología. Lo que está sucediendo y que es algo extraño, digamos, frente a esa visión que tenía el gobierno venezolano o la dictadura venezolana, es que se dolarizó la economía y la dolarización sí va a permitir algo de recuperación, pero desafortunadamente las últimas casi 2 décadas de la economía venezolana lo que han hecho es, o del nuevo gobierno venezolano que lleva ya 2 décadas, es destruir la economía y va a ser necesario mucho tiempo para volver a construirla, pero no solo a través de la dolarización, es necesario un cambio de visión y de modelo económico. Bien, quiero agradecer a Mauricio Olivera, economista y director de la firma Econometría Consultores, por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24/7. Hasta la próxima. Carlos Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde para usted, por supuesto. Y hoy se cumplen 10 años del terremoto que devastó Haití, el país más pobre del continente americano. Las consecuencias del desastre natural fueron nefastas: 316.000 muertos y 350.000 heridos, centenas de casas destruidas, así como el Palacio Nacional, el Parlamento y la Catedral de la capital, que aún están sin reconstruir. En medio de denuncias de corrupción, el presidente de Haití señaló que la ayuda internacional es defectuosa y necesita una revisión urgente. Las organizaciones internacionales se prometieron miles de millones de dólares en ayuda después del terremoto del 12 de enero del 2010 de magnitud 7, pero solo una fracción fue directamente al gobierno haitiano.
Hacemos la última pausa para comerciales. Regresamos con las noticias del mundo hoy y los videos más vistos esta semana. Quédese con nosotros. Llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Feliz semana para todos.